Es correcto y éticamente irreprochable que un médico encargado de recomendar la compra de medicamentos para el Estado sea al mismo tiempo financiado por laboratorios para dar charlas o hacer investigaciones. ¿Quién controla a los visitadores médicos que, enviados por los laboratorios, inundan de regalos y medicamentos, remedios que solo deben entregarse con recetas a los jóvenes estudiantes de medicina? Carola Fuentes investigó los conflictos de interés entre laboratorios farmacéuticos y los médicos, encontrando una serie de situaciones irregulares que merecen una revisión de la autoridad y del colegio médico. Esto es Informe Especial. Médicos y laboratorios. Relaciones peligrosas. Había una vez, a principios del siglo XIX, un farmacéutico que descubrió cómo aislar sustancias químicas para hacer remedios. Así nació la industria de los laboratorios, que por muchos años se ha dedicado a elaborar medicamentos para sanarnos y aliviar nuestros dolores. El siglo pasado vivimos una verdadera revolución terapéutica, con descubrimientos tan importantes como la penicilina o los anticonceptivos. Pero en las últimas décadas, la innovación se empezó a frenar y cada vez ha sido más difícil para la industria encontrar avances terapéuticos que sean relevantes. Buscando cómo seguir vendiendo medicamentos, los laboratorios le pidieron ayuda a sus gerentes comerciales. Hay muchas investigaciones que afirman que hoy estamos viviendo la revolución del marketing farmacéutico, con una industria que gastaría más en promociones e incentivos a los médicos de lo que invierte en investigación científica. A continuación, les mostramos 3 de las principales estrategias que usan para que les compremos más remedios. Y ojo, remedios que por lo que aseguran varias publicaciones no siempre tendrían el efecto que dicen tener, o peor aún, cuyos efectos secundarios se esconderían al público. Probando Ediciones Radio Universidad. Fabiola Enríquez tiene 33 años, es soltera, sin hijos, y el año pasado le pidió a su ginecóloga que le recetara pastillas anticonceptivas. Y me someten al examen de rutina típico de cualquier ginecólogo. ¿Cuánto pesas? ¿Cuánto estás fumando? ¿Estás haciendo ejercicio? ¿Te duele la cabeza? ¿Te has enfermado este último tiempo? No, sí, no, listo, esta. Tras media hora de consulta, la doctora le recetó un anticonceptivo específico y de una marca en particular que además tenía una atractiva promoción. Me dijo muy natural, mira, de ahora en adelante, bueno, vas a tomar estas pastillas, Bexa 20, son del Laboratorio Chile, yo te voy a inscribir en un portal que es del laboratorio para comprarlas con el 50% de descuento. Se llama musachile.cl. El blog, que está estratégicamente diseñado para las mujeres, responde consultas, organiza concursos y ofrece rebajas por los medicamentos. Lo único que tienen que hacer las pacientes es anotar su RUT y el de su doctor. O sea, ellos tienen clarísimo, los del Laboratorio Chile, quién te recetó el medicamento, Sí. si tú lo compraste o no, en qué farmacia, ¿A dónde lo compraste? y cuándo y con qué periodicidad lo compras. Correcto. Con esta información, cualquier analista de datos podría entregar conclusiones muy valiosas para una campaña de marketing. Pero en el Laboratorio Chile niegan que ese sea el objetivo. Ella tiene que indicar el RUT del médico y esto es una barrera que nosotros hemos puesto para asegurar que esta paciente viene con una receta médica y que no fue la vecina o una amiga la que le dijo, oye, tómate este porque este tiene descuento. No queremos eso. Ahora, ¿eso significa que ustedes saben exactamente cuántos medicamentos recetan los médicos cuyo RUT aparece en el sistema? Mira, nosotros no tenemos esa información del sistema. Ahora, la barrera no es muy útil para su propósito. Nuestra productora fue a comprar el mismo anticonceptivo de Fabiola usando su cupón de descuento, pero sin llevar la receta. Y se lo vendieron igual. Éticamente, ¿no es complejo ofrecer descuentos por medicamentos a través de un blog en internet? Mira, no creo que sea éticamente incorrecto, es una manera de mejorar el acceso a los medicamentos, de facilitar la adherencia, sobre todo cuando las pacientes están empezando. Facilitar la adherencia o fidelizar a los clientes es un resultado de la estrategia.
La duda es qué ganan los doctores que recomiendan el blog. Es un programa de beneficio para las pacientes a las que ya se les ha prescrito un producto de Laboratorio Chile. El médico no tiene ninguna obligación. Fabiola no piensa lo mismo. Es como medio sabido que los doctores tienen sus pololeos con los laboratorios, no solamente los ginecólogos, los doctores en general. Entonces, dentro de ese contexto, yo dije, bueno, ella está pololeando con este laboratorio así como cada cual pololea con el suyo. En nuestra investigación descubrimos que en Chile las estrategias de marketing van desde los descuentos a los pacientes hasta las más sutiles campañas publicitarias, con casos que han resultado incluso en el derroche de miles de millones de pesos en compras públicas de medicamentos cuestionados. Les presento a Pablo Santa Cruz, Juan Carlos Almonte y Rodrigo Irarrázaval. Dos psiquiatras y un internista que hace 1 año y medio decidieron rebelarse contra el actual sistema de incentivos de los laboratorios y fundaron Médicos Sin Marca. Nuestros objetivos en estos momentos apuntan principalmente a informar a través de datos acerca de los efectos perniciosos del marketing farmacéutico y de las relaciones entre los médicos y las compañías que instalan conflictos de interés. Han publicado cartas en los diarios, han participado en seminarios y han recopilado información dura de casos concretos de conflicto de interés en un tema lleno de sutilezas y áreas grises que por eso mismo es más difícil de enfrentar. Bueno, algo tiramos por Twitter de un ensayo clínico con uno de estos anticoagulantes nuevos que había tenido que ser interrumpido por la cantidad de hemorragia y eventos trombóticos. Estamos hablando mayoritariamente de un fenómeno de influencia inadvertida que se traduce no en una situación de corrupción propiamente tal, sino en un sesgo del médico a favor de cierto tipo de tratamiento, de la búsqueda de ciertos diagnósticos, de la preferencia de ciertas marcas. Una influencia que, según Santa Cruz, no es reconocida por la mayoría de los médicos y mucho menos condenada. Hay una tradición de funcionamiento de la profesión médica y de las relaciones entre los médicos y las compañías interesadas que se va traspasando de generación en generación y que no requeriría mayor cuestionamiento. Esta permisividad comenzaría desde que son universitarios. Si yo me estoy formando como médico, soy estudiante de medicina y veo que todos mis profesores tienen conflictos de interés, y que todos mis profesores, digamos, reciben financiamientos, auspicios, obsequios, viajes, invitaciones, entonces yo tiendo a suponer que eso es perfectamente aceptable. Los invito a ver con sus propios ojos lo que pasa en la formación de nuestros futuros médicos. Estos son estudiantes de medicina de la Universidad de Chile. La influencia de la industria farmacéutica comienza en todos los países desarrollados a partir de 3er año de medicina. Estos jóvenes que algún día se harán cargo de nuestra salud ya han vivido en carne propia las estrategias de marketing de los laboratorios. Yo estoy en un hospital público, en el Hospital San Borja. En las reuniones clínicas es muy común que haya desayuno y comida financiada por los laboratorios. Bueno, a nosotros más directamente, que estamos en tercero y ya estamos llenos de cajas de fármacos que no tenemos idea para qué son, que vienen así como, por favor, toma este, y nos traen con un juguito y un alfajor. Pero nosotros como no que queremos, pero viene con un alfajor, ya bueno, y viene como con el alfajor. Pero después, ¿qué así? Tenés la casa llena de cajas de remedio que en realidad no tiene nada, y ojalá nadie no se los tome por error. ¿Quién les regala esos remedios con ese alfajor y ese jugo? Ahora el médico. De norte. ¿Marca eso? ¿Es marca? Sí, estamos en tercero, llevamos la NAIN clínica y nos vemos asediados por estas empresas que nos van a regalar medicamentos. Básicamente nosotros sabemos que hay una marca especial que va una vez cada 2 semanas, una de las semanas, y es nuestro desayuno. Que viene con el alfajor, viene con el jugo, y nos llenan de... creo que un antidiarreico, antivómito, no lo sé. Pero llenos de bolsas, mío lo que está lleno.
Como contaba Nicolás, es cosa de pasarse por el hospital durante las prácticas médicas y uno encuentra desde antiinflamatorios hasta, no sé, estimuladores del sistema nervioso. Y voy a contar una anécdota. Ayer estaba con mis compañeros de práctica sentados en una silla esperando al profesor. Y vimos pasar a estas personas que ofrecen y regalan los medicamentos. Y yo personalmente dije como broma, hoy no nos dieron nada. Porque es verdad que a diario prácticamente nos dan alfajor y el jugo. Y bueno, ellos me escucharon. Se dieron vuelta y dijeron, ¿qué dijeron? Porque acá tenemos como muchos medicamentos para darles. Y abrieron un bolso donde había, no sé, más de 10 variedades distintas de medicamentos y nos dieron a elegir el que nosotros quisiéramos. Y luego nos dijeron, si necesitan más, les dejamos el número de teléfono y cuando quieran nos llaman y les damos más. Entonces como que a uno le dejan la puerta abierta para pedir lo que quiera. Nos están realmente como asediando y ahí es donde nosotros tenemos que saber por qué estamos acá, por qué nos metimos esto y no dejarnos influenciar por estas grandes empresas que quieren que de verdad desde chicos ya recién en clínicas nos amarremos a una marca y eso es un problema. ¿Y es un laboratorio o son todos? ¿Es un caso excepcional? Son muchos. En general se distinguen por las corbatas, las ropas. Claro. Son como el verde es tal marca, el rojo es tal marca. La maleta con ruedas es tal marca. El maletín. El que está al tal piso el de cardio, el de tal piso el de gastro. Sí. Mira, una conducta generalizada. Sí, todo el laboratorio. Pasense por las mañanas en el hospital, ahí van a ver cuántos visitadores médicos están dando vueltas. Sea privado. Nos fuimos a pasear por los hospitales. Estas son imágenes captadas en el Hospital del Tórax, campus clínico de la Universidad de Chile. Y estos son visitadores médicos. Este es el servicio de neurología del Hospital Salvador. Y esto es un desayuno financiado por un laboratorio nacional. Y estos son los pasillos del JJ Aguirre, el hospital donde los estudiantes que entrevistamos hacen su práctica. Aquí pudimos ver a estos promotores entregando bolsas de regalo a los asistentes a esta reunión clínica. Más de alguien dirá que ofrecer jugos y alfajores no tiene nada de malo. El problema es que los estudiantes no solo reciben comida. No tenemos actualmente los conocimientos necesarios para saber para qué sirven todos esos medicamentos. Y al entregarlo ni siquiera nos dicen en qué dosis usarlo. Incluso es como el pack que va acompañado del alfajor. Es el anexo. No nos dicen la dosis, no nos dice nada acerca de ese medicamento. ¿Y ustedes podrían recetar ese medicamento? No, eso no podemos. Pero nosotros ya teniendo el medicamento se lo podemos dar a nosotros mismos, compañeros, a los demás. Entonces nosotros nos llenamos de medicamentos que no sabemos en qué dosis se dan, que no sabemos 100% para qué sirven, no sabemos sus reacciones adversas. Entonces se está poniendo también en manos nuestras algo que no podemos manejar al 100%. Por lo menos hoy, lo más impresionante es que a otro compañero le entregaron amoxicilina, y es un activador del sistema nervioso central, y nos entregó cajas, no una muestra, sino cajas, como para que nosotros nos repartiéramos, y esto es un medicamento peligroso. ¿A alguien más le han regalado modafilino? Sí, a todos. ¿Es algo frecuente que le regalen modafilino? ¿Y ustedes para qué usan el modafilino? Está guardado en el Está guardado ahí. No, pero yo por lo menos lo que tenía entendido que el modafinilo era para quedarse despierto, para cuando tenían que estudiar, no sé, pues tenían que estudiar 10 clases en una noche, se lo tomaban y bueno, no les daba sueño, lo leían todo y al otro día, claro, tenían el efecto rebote. Para cierto tipo de personas o en general, se vuelve atractivo adquirir un medicamento así en caso de que uno lo vaya a necesitar. Entonces ellos conocen eso y se aprovechan de la situación para ofrecerlo. ¿Cuántas cajas de estos les dan? 12. Una bolsa entera. 12 cajas. Una bolsa entera. En internet tú lo puedes vender a 45 lucas por pastilla. ¿Cómo? La caja la puedo vender y además la puedes comercializar por internet. ¿Esto puede tener efectos secundarios? No, tiene efectos. Sí, cuadros psicóticos, puede producir insomnio. Este es un medicamento que se usa normalmente para personas que tienen problemas de somnolencia diurna. Debe prescribirse con receta. Me parece muy poco ético que se le regale a los estudiantes.
es un medicamento con el cual muchos visitadores médicos establecen cierta empatía con los estudiantes, porque de esa forma, ¿cierto?, va a dormir menos, va a poder durar más el carrete, etcétera, etcétera. ¿Qué dicen las autoridades académicas de este tipo de prácticas? Ellos no debieran aceptar muestras médicas porque efectivamente no las pueden indicar, no las pueden usar, y por lo tanto a lo que uno propondría es a que ellos vayan adquiriendo las habilidades para relacionarse adecuadamente con los visitadores, como lo hacen los propios docentes clínicos. Dentro de las muestras médicas que ellos nos contaron y mostraron que habían recibido está la del modafinilo, un remedio que entendemos se expende con receta y que ellos reconocen, muchos usan para no quedarse dormidos. ¿Ustedes están conscientes también de que esto ocurre, que ellos reciben frecuentemente este tipo de remedios? No, tendría que investigarse el grado de presencia de esa práctica, pero la verdad es que personalmente desconozco que se las estén regalando. Ahora, según estudiantes y profesores, la presencia de los laboratorios se repite en otros campus clínicos. La política de la escuela nuestra ha sido permanentemente mantener a la industria farmacéutica lejos de las aulas. Pero naturalmente eso también tiene una contraparte, en el sentido de que es cierto que hay cierta actividad de la industria farmacéutica que le es favorable a la universidad. Esto en Chile, en todo el mundo, en Europa, es así. ¿Por qué? Porque la universidad tampoco puede utilizar recursos provenientes de matrículas o de otras donaciones que llegan hacia la causa académica, universitaria, para destinarla, por ejemplo, a dar un sándwich a las 7 de la mañana, en la hora en donde está ocurriendo un evento, o a las 7 de la tarde, cuando los alumnos entonces tienen un paso práctico. Entonces se recurre a esa transacción en donde el académico jefe de esa reunión acepta una donación que pueda servir para ese fin. Pero se les dice claramente que a la industria, y ellos aceptan esa condición, de que no es una actividad que les permita decir, dado que nosotros les donamos esto, ustedes tienen que recetar esto mío. Eso es una diferencia notable dentro de lo que nosotros pretendemos como universidad. Preocupados por lo que está pasando, un grupo de académicos de la Universidad de Chile organizó a mediados de año una mesa redonda con los alumnos de medicina. Hay un tremendo incremento de la inversión que hacen estas industrias farmacéuticas en las universidades. Y paralelamente se ve también la entrega de almuerzos gratis, de regalos y de una serie de otras condiciones. Y la pregunta que se hace este artículo publicado en el British Medical Journal es: ¿quién paga la pizza? Muchos especialistas dicen que la pizza la pagamos nosotros, los pacientes. Porque hasta el precio de los alfajores estaría siendo traspasado al costo de los remedios. Remedios que, por lo demás, según la investigación de Médicos Sin Marca, a veces ni siquiera son tan novedosos como parecen. De los medicamentos aprobados por la FDA en el periodo 2000-2007, que son 667 medicamentos, la parte azul corresponde a nuevas formulaciones o a combinaciones de drogas previamente disponibles. Es decir, la gran mayoría de los nuevos medicamentos que son introducidos al mercado corresponden a lo que se conoce como medicamentos Me Too. ¿Qué son los medicamentos Me Too? Son alternativas o variaciones más o menos triviales de fármacos previamente disponibles. Ahora, con frecuencia, la entrada al mercado de estas aparentes novedades coincide con el vencimiento de la patente del fármaco precursor y se acompaña de una agresiva campaña de marketing que busca generar la impresión de que el medicamento constituye un avance terapéutico y cambiar los hábitos de prescripción de los médicos y cambiar a los pacientes que estaban tomando la droga anterior al nuevo producto. Por regla general, sin embargo, no existe evidencia convincente que realmente demuestre que el nuevo producto es más efectivo, más seguro o mejor tolerado que el antiguo. En resumen, un medicamento Me Too es uno que parece novedad y parece un avance, pero no lo es. Entonces la pregunta es, ¿cómo es que la industria ha logrado convencer a los médicos para que prescriban generalizadamente estos dudosos avances
e infundir en ellos la creencia de que presentan amplias ventajas sobre sus predecesores. Para contestar esa pregunta es necesario entender cómo se informan los médicos chilenos de la existencia de nuevos fármacos. Mi nombre es Juan Pablo Morales, soy químico farmacéutico, soy asesor farmacéutico y también trabajo en el sector hospitalario público y también soy director ejecutivo de la ONG Políticas Farmacéuticas. Para Políticas Farmacéuticas, una ONG enfocada en temas de remedios, un gran talón de Aquiles en la independencia de nuestros doctores es la llamada educación continua. La educación continua se refiere a una multiplicidad de herramientas y de maneras de educar a un profesional una vez que termina su ciclo universitario o su ciclo formal. Puede ir desde visitas médicas, desde charlas, desde teleconferencias, desde congresos. Y en este proceso los visitadores médicos tienen un rol considerable. Usted se ha topado con ellos, ¿cierto? Esos hombres y mujeres con un típico maletín lleno de muestras médicas, rondando los centros hospitalarios esperando para entrar a las consultas. Los médicos reciben a los visitadores porque los consideran una fuente útil de información. De hecho, es como la primera y principal fuente de información respecto de los nuevos medicamentos, que es naturalmente información sistemáticamente sesgada en el sentido de exagerar los beneficios de los medicamentos y de omitir gran parte de sus riesgos. Y junto con eso llevarle muestras médicas, folletos explicativos con información seleccionada, obsequios menores, refrigerios y en fin, un etcétera bastante largo y que deja bastante a la imaginación. El etcétera puede ser tan sencillo como calendarios, lápices o pendrives. Regalos menores que muchos doctores consideran insignificantes. De hecho, el mismo presidente del Colegio Médico defiende su labor. Me molesta mucho que se ataque a los visitadores médicos. Ellos lo que hacen es informar al médico. No es obligación que el médico recete lo que el visitador médico le está ofreciendo, a no ser que él se haya convencido de que el producto farmacológicamente es activo o bueno y le va a hacer bien a su paciente. El hecho de que yo lo reciba o no lo reciba no me compromete con el laboratorio ni con el visitador médico, todo lo contrario. Esto es lo que se conoce como ilusión de invulnerabilidad. Hay muchas encuestas que muestran que los médicos creen que la visita médica en general pueden influir las recetas de sus colegas, pero no las propias. Lo que muestra la evidencia, sin embargo, es que hay un impacto demostrado de las estrategias de promoción y de la visita médica sobre las conductas de prescripción de los médicos. Opera lo que se llama la norma de la reciprocidad. Cuando yo he recibido un obsequio, yo siento una inclinación a retribuirle ese obsequio o ese favor, incluso también en forma inconsciente o sin darme yo cuenta de lo que me está pasando en ese sentido. Gracias. Lo que muestra la evidencia, lo que muestran estudios realizados en Reino Unido, en Francia y en Estados Unidos, es que la visita médica tiene un impacto demostrable y medible en las conductas de prescripción de los médicos y que los médicos que tienen mayor frecuencia de contacto con los visitadores médicos tienden a prescribir más medicamentos, más nuevos, medicamentos más caros. Los datos que revisamos en esta investigación demuestran que los laboratorios monitorean atentamente la receptividad de los médicos a los fármacos recomendados por los visitadores. ¿Cómo lo hacen? En el pasado vimos que los propios dependientes de las farmacias fotocopiaban las recetas y así la industria sabía exactamente quién recetaba qué. Hoy hay algunas empresas como IMS Health que se promociona a sí misma por el servicio que presta de recolección y análisis de datos. Se toma una zona geográfica
y un laboratorio a través de herramientas o de algunas empresas que se dedican a eso puede medir cuáles son las ventas que tienen en esa determinada zona geográfica. Y por lo tanto se establecen ciertas metas para los visitadores que están relacionadas con aumentar esas ventas geográficas de esa zona. Y entonces cuando el laboratorio comienza a observar que esas ventas geográficas aumentan, significan que sus visitadores han hecho un buen trabajo. Y ahí entonces hay incentivos, hay premios, promociones, ascensos. Como veremos más adelante, en Chile hay varios intentos por regular la actividad de los visitadores médicos, pero por ahora ni siquiera se les exige una profesión determinada. Hay veterinarios, profesores de gimnasia y de vez en cuando un químico farmacéutico. Pero el peso que tendrían en la decisión de los remedios que finalmente nos recetan es una de las grandes preocupaciones de Médicos Sin Marca. Desde que se creó hasta ahora, la agrupación ya cuenta con 54 médicos que han decidido prescindir de los regalos y de la influencia de los laboratorios. En el fondo tú estableces una relación humana con el visitador, que en el fondo, claro, uno lo entiende en su contexto, su pega, de vender, ¿cómo no lo voy a recibir? O sea, y toda esa cuestión pasa, o sea, en el fondo tú dices, ya no recibo más, y después te miran así con la cara larga. Hay una presión emocional también. Sí, no está dentro del estándar de la medicina el recibir visitadores médicos para nada, o sea, ¿por qué tenemos que recibirlo? En el fondo ahí hay como una obligación, no, es que es su trabajo, porque eso lo he escuchado muchas veces. ¿Cómo no lo voy a recibir? Claro, mis colegas me decían, pucha, que eres mala, me decían, pobre, y qué sé yo, mis colegas. Pero los visitadores son solo el primer eslabón de una larga cadena que desde que están en la universidad comienza a unir a los médicos con la industria farmacéutica y que se perpetúa en el tiempo gracias a la necesidad que tienen los doctores de mantener sus conocimientos actualizados. El problema que tenemos es que los médicos se mantienen informados a través de conferencistas pagados que son expertos o supuestamente expertos en ciertas condiciones de salud, que dan conferencias, entre comillas, educativas, pero a honorarios de laboratorio, que muchas veces son los que deciden los contenidos de esas conferencias, y muchas veces son incluso los que les preparan las diapositivas a los médicos que realizan esas conferencias. Los congresos médicos, eventos muy conocidos y apetecidos por los doctores. Son como seminarios organizados por las asociaciones médicas o por los mismos laboratorios, donde se invita a los profesionales de la salud para mostrarles los últimos avances de la industria. A veces se hacen en destinos vacacionales, incluso en el extranjero, y según Médicos Sin Marca, muchos de los doctores van con todos los gastos pagados por los laboratorios, lo que es tajantemente desmentido por el presidente del Colegio Médico. ¿Quién les paga el pasaje? Eso no es verdad. Los médicos se lo pagan de su propio bolsillo. Ellos están también denigrando la profesión médica. Diferente es el médico, como ya dije, que es un especialista y va a dar una charla. A ese médico probablemente el mismo congreso, ni siquiera el laboratorio, le paga el pasaje y le paga la estadía. Pero no los laboratorios, eso es falso. Que los laboratorios paguen los pasajes de todos los médicos, eso es mentira. Eso significa que están engañando a la población. No es verdad. Ningún médico que va a un congreso se hace pagar por un laboratorio. Pero durante esta investigación, varios laboratorios reconocieron que sí le pagan el pasaje a los médicos asistentes y no solo a los que dan las charlas. Versión que es ratificada por la Cámara de Innovación Farmacéutica, que agrupa a las grandes compañías internacionales. Con respecto a los pasajes, ¿solamente se lo pagan a los charlistas o le pagan los pasajes a los asistentes también a los congresos? En algunos casos a médicos que interesa que participen, ¿no es cierto?, en esa actividad. Son actividades de especialidad organizadas por los comités médicos, ¿no es cierto?, científicos, ¿no es cierto?, en una determinada especialidad. ¿Como asistentes? Como asistentes, sí. No como charlistas. No como charlistas. Ahora, más allá de las invitaciones para viajar, los congresos están levantando sospechas por la poca independencia que tendrían los expositores.
El médico charlista va creando un currículum de presentaciones y de respeto. Y de líder de opinión, prestigio que le da. Claro, o sea, en el fondo los conflictos de interés son bastante más complejos, que la gente tiende a sentirse ofendida cuando dice, bueno, hay conflicto de interés, bueno, que está recibiendo plata, pero es que no es solo plata. Y lo paradójico y lo brillante es que esto va ocurriendo a la par con que los códigos de ética se han ido haciendo cada vez supuestamente más estrictos. Y entonces cada vez que se habla de este problema, la reacción de la industria, es decir, esto era antes. Hoy día la cosa está mucho más regular. A ver, este tema lo presenta este caballero. Tú vas al otro congreso y dices el mismo tema, el mismo speaker, y después tú escuchas que todos hablan de ese tema o de esa patología. Y tú dices, no, o sea, aquí no están metiendo el tema. Veamos un ejemplo concreto. En septiembre de este año, la Sociedad Chilena de Pediatría convocó a este congreso sobre asma y rinitis, auspiciado por el laboratorio Recalcine. Pedimos autorización para grabar, pero nos dijeron que no, porque se trataba de una actividad netamente científica. Considerando que aquí se entregaría información que podría influir en las decisiones de prescripción de los pediatras asistentes, que son los que después le recetan remedios a nuestros hijos, decidimos asistir igual. Sin que les preguntaran de dónde venían, nuestros periodistas pagaron los 15.000 pesos de la entrada y grabaron imágenes con una tablet y una cámara de video, a vista y paciencia de los concurrentes. Lo primero que encontramos fueron stands de Recalcine, promocionando sus remedios. Es una práctica habitual en estos congresos y una fuente de ingresos para las sociedades médicas que los organizan, ya que pueden cobrarle a los laboratorios varios millones de pesos por el espacio. Luego, una de sus promotoras se acercó a nuestro periodista asumiendo que era un doctor, pero sin hacerle una sola pregunta para verificarlo. Esta es la ciclosamida, esta es la única ciclosamida, doctor, que existe aquí en Chile. Y es de aplicación única diaria, por lo tanto también tiene una compliance mucho mejor en los pacientes. Nosotros acá, doctor, tenemos información en la que usted puede ver, por ejemplo, los efectos de candidiasis versus los otros corticoides. Durante toda una jornada, al menos 8 especialistas expusieron ante los asistentes sobre distintos temas relacionados con el asma, la rinitis y el uso de antialérgicos. En medio de las charlas se sucedían los coffee breaks e incluso una rifa, en que los ganadores se llevaron un libro de enfermedades respiratorias. La última de las exposiciones estuvo a cargo de la doctora María Angélica Pérez, broncopulmonar infantil, que al comienzo de su presentación reconoció que tenía varios potenciales conflictos de interés. El potencial conflicto de interés se fue asociado a ventilación, conferencias, asistencia congreso, ICK, MEC, La doctora Pérez expuso los avances en corticoides e inhalatorios y en especial de la ciclesonida, el componente principal del último lanzamiento de Recalcine para el tratamiento del asma. Tengo una pregunta de cada provincia. Dice, su opinión del uso de ciclosonida por sobre fluticasona y budesonida, si realmente aporta ventajas. Yo creo que estamos recién utilizando la ciclesonida y yo creo que las ventajas nos da el fármaco, pero se ha demostrado que tiene tanto igual efecto que la fluticasona y que la budesonida. Mejora la función pulmonar, claramente disminuye las crisis obstructivas, similarmente a los otros corticosteroides. Pero lo que no hizo fue mencionar que el mismo compuesto del que estaba hablando ha recibido cuestionamientos por no significar un avance real con respecto a los medicamentos que ya existen. No es primera vez que la doctora Pérez participa en eventos auspiciados por Recalcine. En la propia página web del laboratorio aparecen diferentes charlas en las que ella ha expuesto sobre los componentes de sus medicamentos. Le pedimos una entrevista a la doctora Pérez, pero no aceptó, arguyendo razones familiares. También le pedimos una entrevista a Recalcine, pero solo aceptaron responder por mail. CFR participa en actividades que contribuyan a aumentar el conocimiento de los avances científicos y de la ciencia.
No vemos en ese ámbito ningún conflicto de interés, sino que, por el contrario, grandes sinergias. CFR es el único laboratorio en Chile que hace investigación científica y ella no es posible sin la participación de médicos, biólogos e ingenieros genéticos. Estigmatizar los conflictos de interés por casos puntuales es un error. Eso no es un hecho aislado, sino que es un hecho sistemático y que forma parte, lamentablemente, de la penetración que ha tenido el marketing farmacéutico sobre la formación continua. Como gran parte de los nuevos medicamentos introducidos al mercado no constituyen realmente un avance respecto a los tratamientos previamente disponibles, la industria farmacéutica, a través de la promoción, busca instalar en la imagen de ese medicamento ciertas ventajas que con frecuencia son inexistentes o simplemente irrelevantes. De esa manera buscan potenciar las prescripciones y las ventas de un medicamento para el cual existen alternativas perfectamente razonables a un precio también mucho más razonable. Ahora, todo lo anterior corresponde solo a una parte de las estrategias de la industria para aumentar sus ventas. El Estado es el mayor comprador de medicamentos en Chile. El Ministerio de Salud gastará este año más de 500.000 millones de pesos en este ítem. Ganar las licitaciones de la Senabast, o ser proveedor de un medicamento garantizado por el auge, o conseguir una orden de compra de un hospital, puede disparar las ventas de un laboratorio. Y para evitar sospechas sobre la honestidad con que se toman esas decisiones, sería bueno conocer los vínculos o relaciones que tienen con la industria quienes influyen a la hora de hacer esas compras. Pero en Chile estamos muy atrasados en transparentar estos conflictos de interés, cuando existen. Rodrigo Salinas, neurólogo del Hospital Salvador, expresidente del Consejo Consultivo del Auge y actual integrante de la Comisión de Adquisiciones de la Senabast, sabe bien cómo funciona el marketing de la industria cuando se trata de compras públicas. El laboratorio no toma contacto directo con la gente que participa en los procesos de compra, porque eso sí que sería, desde mi mirada, ilegal. Pero sí lo hace agasajando a los líderes de opinión, que son los que finalmente terminan participando en la opinión de qué comprar y cuándo comprar. Por eso que para el laboratorio farmacéutico el líder de opinión es una presa tan apetitosa. Líder de opinión es un concepto frecuente en el mundo médico. En inglés son conocidos como KOL, que significa Key Opinion Leaders. Hay muchos estudios analizando cómo los laboratorios los identifican y luego los contratan. El líder de opinión, desde la mirada de la industria farmacéutica, es un personaje bien definido, que es un personaje que tiene ascendencia sobre el resto de los colegas en términos de orientar la prescripción, que tiene llegada a la elaboración de guías clínicas, tanto en las sociedades científicas como en los ministerios o entidades que elaboran las guías clínicas, y que desde cierta perspectiva es posible capturar, esa es la palabra que utilizan las propias empresas farmacéuticas para la promoción de sus propios artículos. Las guías clínicas son las recomendaciones oficiales que publica el Ministerio de Salud para el tratamiento de las diferentes enfermedades, incluyendo qué remedios se deben usar. Es muy difícil encontrar expertos que se encuentren libres de conflictos de intereses al momento de elaborar guías clínicas o establecer recomendaciones técnicas respecto al proceso de compra de insumos para la salud pública. Y eso tiene que ver con una estrategia dirigida de las industrias que apunta a captar a estos líderes de opinión, porque ellos son los que generan finalmente la decisión terapéutica de los colegas. Ahora, ¿quiénes son esos líderes de opinión? En Chile es muy difícil saberlo. Mire. Esquizofrenia, epilepsia. La doctora Dolores Toá es quien está a cargo de las guías clínicas del Plan Auge, que desde el 2008 pide a los expertos convocados que declaren sus conflictos de interés. Las cosas básicas son: si ha recibido apoyo de la industria para viaje,
si está recibiendo apoyo de la industria para algún tipo de investigación, si forma parte o tiene alguna relación directa él o su pareja con la industria farmacéutica. ¿Y qué pasa si ellos declaran conflicto de interés? El declarar conflicto de interés no es un pecado, entre comillas. Hay muchos médicos que tienen conflicto de interés. Usted sabe que muchos médicos viajan por la industria o organizan congresos por la industria. Lo importante es transparentarlo. Revisamos una por una las 10 guías clínicas del auge que este año ha publicado el Ministerio de Salud. Una por una buscamos las declaraciones de conflicto de interés de los 148 expertos convocados. Y nos encontramos con que solo 3 de ellos reconocieron tener potenciales conflictos. 3 médicos, de un total de 148. Chequeamos la información y buscamos en diferentes bases de datos. Y lo que descubrimos es que varios de los otros expertos sí están participando en investigaciones clínicas financiadas por los laboratorios. Y eso no está consignado en las guías. Ahora, ¿qué pasa en estos casos de estos médicos que nosotros descubrimos que en las guías auge dicen que no tienen conflictos de interés, pero sí los tienen? Ya, yo creo que eso primero sería interesante conocerlo y conversar con ellos, porque la idea de este trabajo no es mentir, ¿no es cierto? Porque no tiene ninguna razón. A veces quizás puede ser porque lo consideren poco importante, pero aquí claramente te he preguntado, o sea, si usted ha viajado 2 veces a un congreso y que firma lo respaldó, debería contestarlo. Ahora, ¿por qué es importante declarar y consignar los conflictos de interés? Veamos el caso de la doctora Cecilia Perret, infectóloga que el 2009, en plena psicosis de la influenza humana, fue contratada como asesora por el Ministerio de Salud, momento en que hizo esta declaración jurada, señalando ser empleada de una entidad pública, según ella llamada P-Universidad, sin decir que en realidad trabajaba para la Universidad Católica. Desde entonces hasta el 2013, la doctora Perret ha participado en la elaboración de varias versiones de la guía clínica para el manejo de la influenza, y en ninguna de ellas ha reconocido un conflicto de interés. Sin embargo, en mayo de este año asistiría a un congreso en Holanda, auspiciado por varios laboratorios, y ahí sí declaró tener un potencial conflicto por haber recibido honorarios, pasajes y dinero para la inscripción del laboratorio Sanofi Pasteur. Y su relación con la industria no comenzó recién en mayo. El 2010 fue invitada a un congreso en Miami auspiciado por Sanofi. El 2008 además participó en un ensayo clínico financiado en su totalidad por Sanofi Pasteur. Y el 2005 implementó un sistema de vigilancia de virus respiratorios en Chile con recursos, entre otras fuentes, del laboratorio Sanofi Pasteur, del laboratorio GlaxoSmithKline y del laboratorio Roche. Sanofi Pasteur elabora la vacuna contra la influenza. GlaxoSmithKline produce el antiviral Zanamivir. Y Roche produce el Oseltamivir, más conocido como Tamiflu. Todos estos medicamentos son los recomendados por las guías clínicas firmadas por la doctora Perret para el tratamiento de la influenza. Pero ella no consideró que fuera necesario declarar un conflicto de interés. Le pedimos una entrevista, pero nos derivó a una agencia de comunicaciones y finalmente respondió por escrito, señalando que no consideró que tuviera un conflicto de interés, pues, dice ella, el trabajo es completamente científico y los recursos que se reciben son entregados a la universidad. Añade que el equipo comunica sus resultados independiente de si esto favorece o no al patrocinador. Confirma que ha participado en 3 estudios de investigación con aportes monetarios de los laboratorios farmacéuticos, algo muy usual, dice la doctora Perret, para todos los profesionales de la salud dedicados al mundo de la investigación. Asegura que la investigación científica financiada por la empresa privada está de hecho estimulada por las agencias estatales. Aún no existen vacunas para enfrentar el virus. Tanta mascarilla alarmante y tanto teclado. Incluso la directora del Servicio de Salud de Reloncaví, Eugenia Schnake, fue confirmada. 2 días antes de que la doctora Perret fuera contratada por el ministerio, y cuando en Chile había recién unas 24 personas sospechosas de tener H1N1, el senador Guido Girardi hizo estas declaraciones a la prensa.
El senador Guido Girardi dijo que la llegada de la gripe porcina a Chile es inevitable y que la enfermedad podría contagiar a cerca de 3 millones de personas y provocar fácilmente la muerte de 100.000 chilenos. Pasó el tiempo y afortunadamente las predicciones no se cumplieron. Hasta el 2010 se registraron 171 fallecidos y algo menos de 400.000 casos notificados por posible contagio. 2 años después, el ministro de Salud acusó al senador Girardi de irresponsabilidad cuando volvió a aparecer en la prensa exigiendo que el gobierno entregara una droga contra el cáncer de mamas, producida también por el laboratorio Roche. El senador Guido Girardi, como se sabe, que en un momento señaló que las víctimas del virus influenza humana cuando llegue el año 2009 iban a ser 100.000 muertos en nuestro país. Eso significó que el mismo laboratorio del que estamos hablando ahora hizo ventas siderales del medicamento Tamiflu. Fue, en mi opinión, absolutamente irresponsable, hasta el punto creo que es una responsabilidad perseguible por el Estado. Entrevistamos al senador Girardi para preguntarle qué pasó el 2009. El ministro Mañalich ha tenido esta capacidad justamente de acusar a distintos parlamentarios, de acusar a médicos, o ya sea a los anestesistas o a los médicos oncólogos, que tratan las patologías de cáncer de mama. Cada vez que él tiene una controversia con ellos, lo acusa de que están coludidos con los laboratorios. Entonces, esto es muy delicado también. Ahora, el día de esas declaraciones había 24 personas sospechosas de tener el virus en Chile, pero eran bien alarmantes las declaraciones. No, lo que pasa es que eso se dio en un contexto. Había una alerta mundial, había alerta, la mayor alerta de la Organización Mundial de la Salud. Nadie sabía cuál era el tipo de virus y evidentemente lo que a mí me pareció que era prudente en ese momento, en el contexto, decir, mire, ojalá que no ocurra, pero podría llegar a ocurrir esto. ¿De dónde sacó los antecedentes para esas cifras que usted...? Bueno, basta que ustedes lean las revistas científicas todavía. Leímos las revistas científicas y el único artículo que encontramos de esos años que hace una estimación de mortalidad es este, de la revista Lancet. Pero dice que proyectando los datos de la pandemia de 1918, en Chile podrían morir 51.000 personas, no 100.000, como dijo el senador. ¿De dónde sacó esa información, senador? No, lo que pasa es que en ese momento había una epidemia viral que algún día puede haber, porque puede haber una recombinación de virus, y estos virus que recombinados no se sabe cuál es el efecto que pueden generar. Al día siguiente de las declaraciones del senador Girardi, el 30 de abril del año 2009, a las 23:28 de la noche, la Senabast emitió estas 5 órdenes de compra para adquirir, sin licitación, más de 350.000 cajas de oseltamivir, gastando un total de 6.642.408.700 pesos, de los cuales algo más de 5.000 millones de pesos favorecían directamente al laboratorio Roche, productor del Tamiflu. Un mes y 9 días después, el mismo senador resultó contagiado y desde la clínica hizo un llamado público a tomar el antiviral. Es muy importante empezar a tomar el Tamiflu, yo lo empecé a tomar ayer. Senador, revisando las apariciones de la prensa en esa época, usted también estuvo hospitalizado por haber contraído la influenza humana y hizo una declaración telefónica llamando a comprar a Tamiflu y a que la gente tomara Tamiflu lo antes posible. No, mira, separa las cosas. Cuando tú tienes una influenza humana, tienes que tomar, todas las medidas posibles. A mí me dieron Tamiflu, yo como médico lo indicaría. Además, por favor, las indicaciones no las hago yo, las hace... estos son criterios internacionales. Efectivamente, el 2010, un año después, la misma OMS recomendó tomar oseltamivir para tratar la influenza. Pero habla del compuesto, jamás de la marca. La pregunta es porque mencionó la palabra Tamiflu, ni siquiera se refiere al oseltamivir. Es que en Chile el oseltamivir que había es Tamiflu. Es como cuando uno habla de aspirina, no habla de ácido salicílico. ¿Había otros laboratorios que lo producían también? No, pero el más conocido es ese. Hay otros laboratorios. ¿Y no había algo de promoción también ahí al medicamento? Yo no hago promoción a los laboratorios. Finalmente, la pandemia nunca fue tal. Gran parte de los antivirales quedó sin usar.
Y hoy, según la Cenabast, hay en sus bodegas más de 2 millones de comprimidos vencidos. Si usted logra crear una psicosis lo suficientemente poderosa en la población, pensando que viene una enfermedad infectocontagiosa que va a matar a una cantidad importante de la población, evidentemente de ahí va a surgir la presión política para el gobierno para que haga algo. Y ese hacer algo generalmente se traduce en comprar vacunas o fármacos, aunque sean de una eficacia absolutamente marginal, como era el caso de los Celtamivir en este caso. Y es que a todo lo anterior se suma que hoy el Tamiflu está siendo cuestionado en el mundo científico. Lisa Vero es profesora de farmacología de la Universidad de California y asociada del Cochrane Collaboration, una institución que se ha convertido en un referente por realizar investigaciones independientes de la industria farmacéutica. Sistemáticamente hacemos revisiones sobre drogas y el Tamiflu fue una de estas revisiones del Cochrane. Los investigadores revisaron los ensayos realizados por Roche y descubrieron que solo se habían publicado los resultados favorables, manteniendo en secreto los que no les convenían y que correspondían a los datos de un 60% de los pacientes que había participado en una etapa del proceso. Los datos publicados siempre dan una impresión más favorable de la droga. Entonces siempre apuntan en la dirección de mostrar que la droga es más efectiva o menos dañina. La investigación del Cochrane concluyó que no está demostrado que el Tamiflu reduzca la transmisión de la influenza, ni tampoco el riesgo de complicaciones, ni las hospitalizaciones. Lo que termina pasando es que el público recibe una visión parcial de la eficacia o seguridad de un producto. Entonces lo que necesitamos es buscar en los datos que no se han publicado para tener la historia completa de la droga. En el caso del Tamiflu, el Cochrane asegura que Roche no ha desclasificado todos los datos. El laboratorio Roche dice lo contrario. Se explicó en su momento que el grupo que estaba investigando y solicitó los estudios, se entregaron miles de datos, ¿no es cierto?, pero se les pidió un plan de análisis de los datos, como se les pide a todos los que solicitan la información, por supuesto, y un acuerdo de confidencialidad. Y el grupo no estuvo dispuesto a firmar ese acuerdo de confidencialidad, por lo tanto Roche no pudo entregar mayor información. A través del tiempo, Roche se ha manejado con la transparencia, digamos, a través de un grupo también científico independiente de expertos en influenza. Específicamente estamos hablando del caso de este medicamento Celtamivir, Tamiflu, en que ellos están abiertos a entregar información con fines científicos a quienes se lo soliciten, pero ellos son los que están manejando a quién y cómo. De toda esta polémica poco y nada se ha sabido en Chile. Nadie ha cuestionado la eficacia del Tamiflu y tampoco se ha investigado oficialmente cuánto del dinero de nuestros impuestos se desperdició por culpa de una decisión de salud pública que significó millonarias ganancias para los laboratorios. Como parte del gigantesco gasto en marketing de la industria farmacéutica está el lobby, que tiene que ver con penetrar con el mensaje que se ajusta a los intereses comerciales de la industria, ya no solamente a nivel de los médicos o de quienes redactan las guías clínicas, sino que a nivel de las instancias que tienen un poder de regulación sobre el mercado farmacéutico, y eso ya tiene que ver con el Congreso, fundamentalmente. En Estados Unidos, la industria farmacéutica es la que lidera el gasto en lobby, información que allá debe hacerse pública por obligación. Pero en Chile no tenemos ni ley de lobby ni transparencia en el financiamiento de las campañas políticas, por lo que es muy difícil saber qué parlamentarios están siendo o no influidos por los intereses de los laboratorios. Rodrigo López, de Políticas Farmacéuticas, ha seguido las discusiones legislativas que tienen que ver con los medicamentos.
parte definitivamente hay lobby. Pero, como te digo, lo más preocupante es que es muy difícil de evidenciarlo. El modus operandi es básicamente dos. Uno, conversación directa con los legisladores, conversaciones de pasillo de 1 o 2 minutos donde se les entrega un pequeño resumen de cuáles son las intenciones que ellos tienen para la votación a determinar. Y lo más difícil de rastrear, pero que nosotros creemos que lo más importante, es el financiamiento de las campañas políticas. ¿Ya? El problema que tenemos acá es que nosotros solamente podemos hacer suposiciones porque no hay legislación que haga transparente el financiamiento de las campañas. Si pudiéramos saber cuán transparente, o sea, quién financia las campañas, quizás podríamos saber a ciencia cierta cuánto influye las compañías farmacéuticas en las campañas políticas. Un ejemplo preocupante es lo que está pasando con la ley de fármacos, que ya debería estar aprobada, pero cuya discusión, para sorpresa de varios, se ha ido dilatando mucho más de lo comprensible. No sabemos cuánto de la demora que ha habido en la aprobación de la ley de fármacos corresponde a maniobras de lobby. No lo sabemos. Porque hay agentes externos a los legisladores que están influenciando ya sea la demora o la discusión, digamos, para que no se apruebe. Revisando las tablas de los últimos 3 meses, descubrimos que se repetía una constante. La discusión se agendaba para el final de la jornada y entonces algo pasaba, que la sesión se alargaba y los parlamentarios no alcanzaban a ver el proyecto. El gobierno ordenó discusión inmediata el 3 de septiembre, pero ya han pasado 2 meses y la comisión mixta aún no lo vota. Nadie discute que esta es una ley muy importante para la ciudadanía, que permite efectivamente controlar la canela, esta comisión que se paga para que uno le den determinados medicamentos más caros en desmedro de otros más baratos, que permite regular la propaganda, que permite regular los incentivos a los médicos, a los que prescriben. Todo eso está en la ley. Y en lugar de decir en realidad tenemos una buena ley que beneficia al ciudadano común y corriente, que es a quienes nosotros deberíamos tener a la vista, entramos a una carrera de obstáculos. ¿Cómo nos arreglamos para que esta ley no salga? Demoremos. ¿Y qué hay detrás de esa demora? Yo no voy a especular, yo ya estoy demandado ante la justicia ordinaria por mis dichos respecto al lobby. Creo que es un tema que hay que ventilar en la Corte, pero yo insisto que detrás de esto no se está mirando el interés de los ciudadanos, sino que se está favoreciendo a determinadas industrias. ¿Y qué dice la industria farmacéutica de toda esta controversia? ASILFA es la asociación que agrupa a los laboratorios nacionales que en su mayoría producen remedios genéricos. Que nosotros hemos solicitado participar en las comisiones de salud de la Cámara de Diputados y de los senadores para hacer ver de nuestro punto de vista los aspectos técnicos. Entonces, en ese sentido, nuestra participación siempre ha sido muy clara y concreta y transparente. Hemos ido, hemos participado y hemos dicho lo que la industria piensa respecto a lo que se pretende normar. Y si eso es lobby, bueno, son palabras del ministro. Con respecto a los cuestionamientos sobre sus estrategias de marketing, los representantes de los laboratorios se acusan mutuamente. Estos conflictos de interés, debemos recordar, que fundamentalmente se han dado en el exterior, en las multinacionales, y que son de público conocimiento. Es allí donde realmente se han generado estas grandes multas, ¿no es cierto?, y sanciones por esta práctica o mala práctica. Estos laboratorios son, en general, laboratorios internacionales y sometidos periódicamente a auditoría. Y esto por una razón muy simple, es porque hay una demanda de los accionistas, de los propietarios de esas compañías a nivel global que no quieren verse expuestos, ¿no es cierto?, a situaciones delicadas, ¿no es cierto?, y de denuncia. O sea, estamos hablando de un sistema donde hay distintos actores, pero lo importante es que vayamos sintonizando y alineando estándares. No sacamos nada con nosotros, tal como Torino un náufrago, ¿no es cierto?, con un estándar A, si otros actores de la cadena ocupan un estándar B. Ese es de nuestro interés y de ahí el tipo de iniciativas realizadas con el Colegio Médico. La iniciativa a la que se refiere Duarte es un marco ético de relaciones que en junio pasado firmaron con el Colegio Médico. El acuerdo consiste en que la industria farmacéutica respete al médico, que el médico respete a la industria farmacéutica,
que si hay alguna visita, la visita sea científica y que obviamente no signifique entrega de regalos, de premios. Pero por lo que hemos visto en este reportaje, es difícil que estos encuentros a la rápida y en los pasillos de los hospitales tengan un carácter muy científico, o al menos que se dé el espacio para explicar en profundidad la información asociada a los medicamentos que se regalan. Y atención, que estas imágenes fueron grabadas 4 meses después de firmado el acuerdo con el Colegio Médico. Los fundadores de Médicos Sin Marca, de hecho, consideran que el convenio es vago y permisivo. Nosotros creemos que es una solución parche, insuficiente a este problema, y que la solución tiene que estar planteada desde los médicos hacia la población. Y no hay por qué involucrar a gente externa. O sea, los médicos, para hacer bien nuestro trabajo, no necesitamos ponernos de acuerdo con la industria farmacéutica. Yo no defiendo los laboratorios. No es una medida parche de ninguna manera. Ellos me han llamado también que soy ingenuo al firmar este documento. Yo creo que no es una ingenuidad firmar un documento que diga que hay que respetar los códigos de ética del Colegio Médico o de la industria farmacéutica, o cualquiera que sea. Pero las críticas de Médicos Sin Marca apuntan más al fondo del problema. Este acuerdo reafirma el modelo de educación médica continua. Nosotros creemos que no es la forma ideal de mantener un conocimiento por parte de los médicos, sino que nosotros debemos ser los agentes activos en la búsqueda de información. Y en esto sí están de acuerdo con parte de la industria. A nosotros nos parece que los planteamientos que ha hecho Médicos Sin Marca son muy legítimos, y son un aporte a la discusión pública en términos de hacer un llamado también a que en el proceso de transmisión de conocimiento no dependa solamente de la industria farmacéutica. Y ahí creemos que tal vez ha faltado mayor energía, no solamente de las universidades, sino que también de las políticas públicas. Los poderes públicos también podrían empujar este tema. Ahora, mientras en Chile estamos recién empezando este debate, en Estados Unidos acaba de entrar en vigencia la ley Sunshine, que obliga a las compañías farmacéuticas a declarar cualquier pago que le hagan a los médicos y a los hospitales de enseñanza, incluyendo las investigaciones. Toda esta información quedará disponible para el público en una base de datos. Y aprovechando la mayor transparencia que garantiza esta ley, ya han surgido varias herramientas que buscan desenmascarar los conflictos de interés. Como Dollars for Docs, una plataforma en Internet que permite que los usuarios digiten el nombre de un médico y aparezca inmediatamente si está recibiendo o no financiamiento de un laboratorio. A la espera de que algo así algún día pueda hacerse en Chile, los Médicos Sin Marca están dispuestos a dar la pelea para generar cambios desde ahora. Debiéramos avanzar ya no solamente a una mayor transparencia, sino también a una mayor independencia. Que tengamos la menor cantidad de conflictos de intereses posible. Porque la gran mayoría de los conflictos de intereses que asumimos los médicos en el ejercicio de nuestra profesión son absolutamente innecesarios. Para ellos, la pelota está en su propia cancha. Yo creo que se ha puesto un excesivo énfasis en la responsabilidad de la industria en esto. En realidad, la responsabilidad profesional es de los médicos, no de la industria. Y también hay cosas que nosotros mismos podemos comenzar a hacer desde mañana. Yo tengo la impresión de que en el mundo de los pacientes hay una tradición de resignación. Yo creo que hay que salir de esa resignación, empezar a levantar el tema y empezar a plantear los reparos, inquietudes, preguntas que cada paciente tenga a sus médicos. De manera de generar también en el gremio médico la incomodidad necesaria para que esto se transforme en un tema de mayor urgencia y donde se empiecen a implementar medidas ya no solamente cosméticas, sino medidas efectivas y que se basen en la evidencia disponible respecto al problema. Una de esas medidas podría ser el artículo 100 de la nueva ley de fármacos que regula los incentivos, pero que, como hemos visto, sigue esperando en el Congreso para ser votada por nuestros actuales representantes.